Ahora vamos a pasar a la siguiente mesa, a la primera mesa, a la siguiente. Entonces voy a llamar a Alberto Redondo, a Jorge Montoya, Natali Forera y Felipe Hernández. Vamos a hablar en esta mesa. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a estar aproximadamente con estos 4 ponentes. Me voy a sentar yo porque me gusta siempre estar de pie. Soy de estas personas que necesita estar siempre moviéndome, pero me voy a sentar aquí, que estoy viendo que tengo la silla preparada. Lo que vamos a hacer con esta mesa redonda es estar unos 30 minutos aproximadamente, donde yo voy a lanzar unas preguntas, no están preparadas. Entonces, bueno, ya veremos a ver lo que nos encontramos. Y sí que lo que me gustaría es que participéis y que saquéis el máximo partido haciendo preguntas a nuestros ponentes. No os voy a presentar, ¿de acuerdo? Yo os conozco a todos. O sea, simplemente os presentaré con el nombre y ya en la misma pregunta os presentáis, que va a ser más ágil. Yo me he quedado, Ernesto, con 2 temas que me han parecido muy interesantes de tu ponencia. Una es pasado y futuro. Y qué verdad es que siempre cuando miramos datos, y en esta mesa vamos a hablar mucho de datos, miramos datos hacia atrás, hacia el pasado. Cuando realmente en 3 meses es probable que algunos de los que estemos aquí ya no estemos, porque hemos quebrado, ¿no? O sea, profesionalmente, evidentemente. Y por otro lado, información y procesos. En lo que tiene que ver con la información y los procesos en la compañía antes de hablar de innovación y digitalización. Entonces, Alberto, bienvenido. La primera pregunta que te haría sería en relación con esta información, datos y procesos, ¿cuál es el rol que juega la cultura, igual que cuando hablábamos de pasado y futuro, en las compañías en base a tu experiencia? Bueno, mi compañero Ernesto ha hecho una presentación del corazón de las compras, ¿vale? Yo no soy de las compras, lo siento. Yo soy el que os molesta a vosotros porque compro un material de marketing y voy con prisas y urgencia y me tenéis que pagar rápido. Me conocéis también, ¿verdad? Permitidme hacer un análisis un poquito más general, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene en las empresas las compras? Y os voy a ser muy franco, a lo mejor me confundo. Hay departamentos que os ganan. Para mí, personalmente, el de ventas os gana. Una buena venta es mejor que una buena negociación de compra. ¿Por qué? Porque llama mucho más la atención. Y eso es importante, también entenderlo dentro del ámbito corporativo, qué rol jugáis desde el punto de vista estratégico. De hecho, claro, comparar algo que genera un ingreso con algo que genera un gasto, ¿no? Pues es injusto. Pero si hacemos ese mismo análisis con los departamentos financieros, pues yo siempre veo a todos los departamentos financieros o los directores financieros al lado del CEO. Hay un informe, oye, hay que ver datos de la empresa. Y está el CEO y el CFO ahí al lado juntitos y no suelo encontrar al director de compras. Y son 2 departamentos que apenas son de costes, ¿no? Son personas que se dedican a hacer una gestión administrativa, etcétera. De hecho, incluso los departamentos de compras están muchas veces incorporados dentro del departamento de administración. No existen como departamentos, sino departamento de administración o incluso de finanzas. Y cuando conocí a Eduardo y entendí el reto que había detrás de las compras, y Ernesto pues me empezaba a evangelizar, no, somos muy buenos, somos muy importantes, tal cual, que yo os lo compro porque sois muy importantes. Creo que hay un hecho determinante que os puede hacer romper una dinámica dentro de la compañía. Y lo comentamos hace un rato, el dato, los datos. El director financiero es importante por los datos. Tiene muchos más elementos importantes, pero el dato hace un reporte, presenta balance, presenta cifras y, por tanto, establece un antes y un después. Y creo que a día de hoy, con el cambio y la transformación digital, los datos te dan un valor determinante. Y tengo la sensación de que el dato en el departamento de compras está disperso. Es un dato con una gestión manual significativa. Con una dispersión significativa. Y yo les puedo lanzar una pregunta ahora mismo aquí. Si yo les pregunto cuál es el volumen de presupuesto para invertir en transformación digital del departamento de compra de cada una de sus compañías,
pues para asegurar que posiblemente sea menor que otros departamentos. Incluso a lo mejor menos que el del financiero, pero es que incluso hasta el mismo financiero también tiene una dificultad de hacer una inversión tecnológica, porque las empresas suelen invertir en innovación en la parte productiva de la compañía. Entonces, el dato es clave y yo creo que el primer reto que tiene el director de compra es activar ese dato para que aporte valor estratégico. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo entiendo que hay que depurarlo? Bueno, aparte de que el dato tiene que tener calidad, tiene que tener trazabilidad y tiene que ser muy importante, hay 3 datos que son claves para el departamento de compras. El primero es el vuestro. Sois la punta de lanza de la información en la compañía. Por lo tanto, si empezáis a controlar y a depurar ese dato del comienzo, todo lo demás va a venir mucho más limpio. 2. Trabajáis con proveedores que, como viene comentando Ernesto, ya no son aquí el que compro, sino incluso a veces hasta pasa a ser socio estratégico. Hay cada vez más casos de empresas que innovan con el proveedor para hacer un producto mucho más potente para que yo ofrezca un servicio de mayor calidad. Y esa información normalmente está dispersa, uno en los ERPs y en los sistemas de gestión del proveedor, otro en el de tu compañía. Y eso tiene que casarse. Y eso, técnicamente hablando, es complejo. ¿Y cómo se hace? Pues a través de documentos que fluyen de un sitio para otro. Y es complejo. Y el tercer punto, y con esto ya acabo, que para mí es verdaderamente estratégico, es que la información no solamente te quedas en la tuya, en la de tu partner, sino que hay un ecosistema que te da información y que la estamos obviando. Comentabas el proyecto del centro de datos. Eso es algo que en Europa lo estamos extendiendo de una forma evidente y hay proyectos donde un fabricante de coches comparte datos con un operador de telecomunicaciones, con transportistas, con un ayuntamiento, para conocer, pues si un ayuntamiento te está diciendo que hay un atasco, pues el transportista puede llegar tarde a la entrega. Y ese tipo de información te da una visión en tiempo real que es completamente brutal. Si somos capaces en compras de aunar esos 3 esfuerzos, posiblemente el valor que aportéis a un CFO o a un CEO, pues simplemente pasa de la noche al día. Bueno, le había pedido a Alberto, ayer estuvimos cenando, nos juntamos y salieron varios temas que desafiara. Yo creo que ha empezado fuerte con el desafío. Y es verdad, nosotros cuando tenemos algún proyecto que hacemos en la empresa, el tema de los datos es relevante. Siempre encontramos inconsistencias y problemática y el punto estratégico es fundamental. Quería aprovechar en este punto para preguntarte, Natalie, darte la bienvenida. Bueno, pues igual, ¿no? Con este punto de crear valor desde las experiencias reales, vividas en el área de compras, desde tu propia experiencia en la información y procesos, ¿cómo podrías contrarrestar esto que nos estaba comentando Alberto respecto de lo estratégicos que somos o no y la importancia que tienen los datos en esa transición? Y preséntate, por favor, Natalie. Presento, Natalie Forero, gerente de sinergia de abastecimiento para Grupo y sus filiales. Bueno, contrarrestando, yo sé que las áreas siempre nos dicen que no nos quieren un poquito porque nos demoramos, porque no estamos pendientes, pero estamos abocados al cliente. Yo creo que, y siempre le digo a las filiales, siempre estamos pensando en las necesidades de ustedes, el justo a tiempo que ustedes requieren, en el precio que requieren porque todavía lo piden, como lo exponían ahorita. Y de verdad que cada vez hacemos un análisis más de las compras. Ahorita en la exposición que hacían anterior del análisis de cada una de las compras, más allá de la matriz de Krealgi y todo el análisis que se hace por categorías, es cómo llegamos a ese servicio que realmente requiere el cliente. Hemos buscado matrices de decisión donde se establecen unos criterios para poder establecer qué modalidades de selección debemos utilizar, qué categorías son las que debemos priorizar, en las cuales debemos hacer una preselección o una precalificación para tener ese momento ideal para que cuando solamente me pidan no nos demoremos tanto tiempo para poder desarrollar el proceso. Además, cuando estaban hablando de los datos, todos hacemos como una evolución. Ahorita que estamos en el Centro de Servicios Compartidos, creo que por acá estaba Sandrita, que hizo parte de servicios compartidos y esa integración en la gerencia, donde se inició con una base en un Centro de Servicios Compartidos que todos iniciamos y dijimos, bueno, nos vamos a unir a todos a hacer las compras desde Colombia. Cuando se inicia ese reto, lo más importante, y nunca uno desde cuando estamos solitos como empresa,
nunca lo vemos tan valioso, pero cuando nos unimos varias empresas, el dato se vuelve súper relevante. El tema de medir los KPIs, el tema de mirar esos precios a nivel global, porque cuando tú estás negociando solito para una sola filial no es lo mismo que ir a negociar de manera estructural para todas, y ver ese proveedor con diferentes culturas, porque además es eso, es un reto que desde acá, desde Colombia, veamos esas costumbres. Por ejemplo, Guatemala, que el proveedor es un poco más pausado, nosotros somos un poco más acelerados en las organizaciones, Perú también pasa lo mismo. Entonces es toda esa generación de datos, tanto de KPIs que tenemos, temas de ahorros que tenemos que tener en cuenta, estrategias de proveedores y desarrollos de proveedores a nivel Latinoamérica, y que podamos seguir incursionando en eso. Entonces sí, realmente nunca piensen que el área de compras está haciendo lo contrario, sino en efecto siempre va a aportar ese granito de arena para que ustedes tengan siempre esos servicios a tiempo y siempre pensando en el cliente. Creo que es nuestro pilar. Y qué importante, gracias por recordárnoslo, porque es verdaderamente importante. Jorge, yo te quería preguntar, al hilo de lo que dice Natalia. A ver, hicimos un estudio que nos mencionaba que el 96% de los clientes internos nos consideraban lentos respecto al time to market, lentos, muy burocráticos. Y claro, nosotros decimos, bueno, sí, pero sí o no, no lo sé, pero tiene un sentido, ¿no? Entonces, con esto que comentabas de esta moda que surgió hoy de servicios de centros compartidos y demás, hay que gobernar toda esa data. Entonces, te quería preguntar, Jorge, ¿cómo se gobierna de manera colaborativa? ¿Cómo de manera colaborativa podemos hacer ese gobierno del dato para aportar verdadero valor? Vale, muchas gracias, Eduardo. Pues primero me presento, mi nombre es Jorge Montoya. Yo actualmente estoy trabajando en Xminder, que es una firma que hace market research con inteligencia artificial. Vengo de trabajar del mundo de las compras mucho tiempo, yo creo que ya algo más de 20 años. Y pues dado que lo último que hice estaba enfocado en tecnología para abastecimiento, entonces pues fue un paso más trabajar con inteligencia artificial, que además que viene muy de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para la inteligencia artificial, y ya para responder la pregunta que me haces, para trabajar uno con cualquier cosa de inteligencia artificial, la data que uno le ingresa es fundamental para sacar un buen resultado. Nuevamente, viene el dicho, garbage in, garbage out. Entonces, le metes basura, sale basura, entonces pues puedes tener la mejor herramienta, pero le metes basura, no haces nada. Entonces, yo creo que hablando puntualmente del... Bueno, como que caló el comentario del garbage in, garbage out. Yo creo que para hablar de la gobernanza del dato y para asegurar que no haya garbage in, desde mi punto de vista hay 3 pilares, y aquí voy a hablar muy desde el punto de vista de consultor. Lo primero es, entre las áreas de compras y las áreas que gobiernan el dato, las áreas de TI, que normalmente son las que se encargan de la gobernanza del dato, hay una brecha importante de cultura. Entonces, por un lado, los profesionales de compras históricamente no somos muy dados a trabajar con análisis rigurosos de lo que estamos trabajando. Entonces, no muchas veces los departamentos de compra no son muy juiciosos en su analítica. Eso está cambiando, sí, y viene cambiando desde hace unos años para acá, es cierto, pero históricamente eso tiene su lastre y sigue trabajando de esa manera. Entonces, dado que la gente de TI o la gente que gobierna datos, pues sí está todo el tiempo mirando, revisando, analizando, entonces pues hay una brecha cultural importante que hay que ir cerrando. Lo segundo es un tema cultural organizacional, y pasa justo lo que decías tú, en muchas organizaciones grandes pues se trabaja muy en silos sin querer trabajar en silos. O sea, todo el mundo tiene su objetivo, tiene un objetivo importante que trabajar hacia la organización, y todo el mundo cree que está haciendo su mejor esfuerzo, pero cuando se da cuenta está trabajando sin mirar cómo mi trabajo impacta al de aquí al lado. Y pues nuevamente, volviendo al tema de compras versus áreas de TI o gobernanza de datos, pues muchas veces
solamente entramos a trabajar cuando ya hay un problema de manera muy reactiva. Justamente lo que decías tú hace un momento, pues salió una auditoría, ¿dónde está el dato? ¿Dónde está? Lo busco por aquí, voy por allá. Entonces, en esos momentos es donde se genera la conversación entre las dos áreas. Y esto debe hacerse de una manera mucho más proactiva, es decir, debe haber unos foros para que esa falta de comunicación o esa falta de alineación efectivamente se empiece a dar. Y yo creo, y lo último, para mí, para que pueda haber una buena gobernanza de dato, tiene que ver con la alineación de objetivos. Porque por un lado, compras tiene un objetivo muy claro que es conseguir ahorros, hacerlo bien, hacerlo rápido, mitigar riesgos. Tiene una serie de cosas donde realmente que el dato esté bien, pues de pronto a ti te toca más que otras organizaciones, pero normalmente que uno le mida en el KPI, oiga, que su dato esté bien, nunca se van a mirar. O sea, y eso es lo último que se va a mirar. Entonces, obviamente el área de gestión de datos, pues sí, obviamente ellos están midiendo que los datos sean consistentes, que estén bien metidos, que todo lo demás, porque más que el área de compras cumple un doble rol, y cumple un rol de generación de datos, pero también de uso del dato. Entonces, hay que buscar la manera de que esos KPIs o esa manera de medir el objetivo hacia el que todos estamos trabajando, de alguna manera empiecen a que tenga un overlap importante ahí. Y yo creo que ya para ir cerrando, Eduardo, también es cierto que compras juega un rol muy importante a la hora de adquirir tecnología. Entonces, dado que muchas veces compras, pues se mete o se involucra a la hora de comprar tecnología, también es importante que tenga claridad o más que claridad, tenga cuidado de no empezar a crear islas de datos separados. Es decir, yo puedo tener la mejor herramienta, pero si esa herramienta no se está comunicando bien con mi ERP o con mis otros sistemas o con las otras fuentes de datos, pues prácticamente estoy generando un problema. Genera una solución, sí, ayuda a generar la solución porque puedo conseguir el mejor proveedor, puedo conseguir la mejor solución, al mejor precio, bla, 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 pero si resulta que a la larga esa solución no habla con el resto de soluciones que yo tengo en la organización, pues estoy generando un problema grande para la organización. Entonces creo que compras sí juega un rol muy importante en asegurar que los datos de la organización estén alineados. Y además compras pues puede además jugar un rol importante en asegurar de que esos datos se generen y se usen bien. Y claro, ¿y cuál es la única fuente de la verdad? Esta no es la pregunta que te voy a hacer, porque no sé si no la vas a saber contestar. Pero es verdad, en todas las compañías nos sucede. ¿Cuál es la única fuente de la verdad? Y esta es una problemática que tenemos que me parece que es muy interesante lo que nos comentas, Jorge, para tirar de ese hilo y de la automagia que apareció, ¿no? Apareció la inteligencia artificial que nos va a resolver todo. Menos mal que has introducido el tema de los objetivos, que creo que es fundamental, ¿no? Alinearnos con los objetivos y el para qué, que siempre decimos hacia dónde vamos a ir. Felipe, te quiero hacer esa pregunta. Cuando hablamos de datos, es cierto que, claro, está en nuestro ADN. Hablamos de datos y el primer dato que nos viene a la cabeza, ¿cuál es? ¿Cuál es? Venga, sed honestos. Estamos hablando de datos. ¿Cuál es el primer dato que os viene a la cabeza? Numérico, ahorro, ¿no? Y es verdad, pero hay más datos. Hay datos estadísticos, hay datos semánticos. Hoy en día podemos utilizar mucha más data para que, bueno, pues la tecnología nos ayude con todo lo que venimos comentando. Mi pregunta va por ahí, Felipe. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología, innovar con tecnología para resolver toda esta problemática que hemos venido comentando hasta ahora? Bueno, primero que todo, mucho gusto. Soy Felipe Hernández, soy cofundador de DATAP. Somos una startup que está transformando datos en ahorros de tiempo y de dinero, específicamente en todo el proceso de cadena de suministro. ¿Cómo impacta esto? Me va a devolver un poco y es decirle, para mí compras hace la magia y es la realidad. Compras es el que mueve el negocio, compras es el que tiene el capital de trabajo y ahí es donde está todo en este momento. Muchos no le ven el valor que tiene esto. Hay que hacer ver ese valor y hay que ver ese valor a través de información. Y ahí es cuando empezamos a hablar información de dónde viene la palabra inteligencia artificial.
Pero cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, yo les digo, muchas empresas quieren tomar una maestría sin haber cursado la primaria. Entonces, no tienen ni idea de lo que quieren y creen que la inteligencia artificial es magia. Eso hace todo, o sea, móntenme en eso, yo ya tengo la plata, presupuesto, monten eso, que eso nos va a hacer todo. Eso no va a pasar. Eso no es magia. Eso a la final necesita unos requerimientos para poder utilizarla y aplicarla y sacarle todo el provecho. Uno de los primeros temas es datos. Lo que estaban hablando ahorita, gobernanza de datos. Les puedo asegurar que en mi trayectoria de haber implementado estas soluciones en más de 80 empresas, muy pocos de verdad tienen la gobernanza de los datos. Y vayan al área de negocio y pregúntele, ¿usted sabe dónde están los datos? No tiene ni idea. Y mi idea es, a mí me salen los datos en una carpetica y de ahí yo los tomo. Pero ¿de dónde están esos datos? No sé. Y muchas veces esos datos que les aparecen a ustedes ya tienen una transformación. No son los datos en crudo, no son los datos que necesita la inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que empezar a devolverse. Para poder tener una buena inteligencia artificial y que me aplique, tengo que tener de verdad una gobernanza de los datos, pero una gobernanza de los datos en crudo, no obviamente procesados. Y de ahí empezamos a saltar. Y es, hoy en día hay mucha información, sobre todo en el proceso de compras y cadena de suministro. Tenemos que empezar también a transformarnos. Y a transformarnos es desde los roles que tenemos nosotros, ya no podemos seguir haciendo lo mismo. No es seguir procesando esa misma información. ¿Por qué? Porque ahora ya la tenemos construida, ya no la tenemos que construir. Eso sí hace la inteligencia artificial, eliminar operatividad. ¿Qué es el problema? Que no sabemos utilizar esos datos para estrategia. ¿Por qué? Porque siempre los hemos estado operando, siempre hemos estado construyendo esta información y muy pocas veces nos ha quedado tiempo para analizar y obviamente generar estrategias sobre esos datos. Eso genera mucho resistencia al cambio. Áreas de compras y áreas de cadena de suministro sí que se resisten a cambiar. O sea, créanme lo que a la final están teniendo un gran problema ahí. Entonces, eso es como uno de los mensajes, hay que evolucionar. ¿Por qué? Porque los datos nos están llevando a evolucionar. Y otros puntos adicionales es también no solo evolucionar como personas, porque yo también digo, las personas son los que en realidad utilizan la inteligencia artificial, sino que también tenemos que empezar a acoplarnos para aprovechar estos datos de tener procesos. Hay muchas empresas que dicen tener procesos, pero a la final nunca hay procesos. Entonces no saben qué hacer con los datos que les entrega la inteligencia artificial. Montan un modelo de estos modelos les empiezan a dar información, pero a la final, como no saben específicamente qué es lo que tienen que hacer, los proyectos son totalmente fallidos. ¿Por qué? Porque a la final no saben cómo utilizarlo. Entonces, ahí como resumiendo todo, sí tenemos mucha información hoy en día, sí tenemos tecnologías que nos están ayudando a aprovechar esta información. El tema es cómo desde los actores, desde todos los que estamos en compras o los que estamos en negocio, empezamos a aprovechar esa información para tomar decisiones que nos lleven a impactar el negocio. Porque lo que les digo y les vuelvo a decir, la magia para mí está en compras.